quisiera partir diciendo, agradeciendo a RedMat por esta oportunidad de encontrarnos, pero también especialmente porque para mí es un honor estar compartiendo este espacio con Pancho Kemeny. Trabajamos hace unos años juntos y en verdad feliz de reencontrarnos en este espacio. Y les cuento un poco cómo lo pensamos, experiencia. Yo tengo una pequeña presentación, digamos, no sé si introductoria, pero más bien teórica y con algunos puntos de vista y sobre todo desafíos y oportunidades de inteligencia artificial. Y con Pancho Kemeny lo vamos a pasar súper bien porque después vamos a ver una parte más práctica, aplicada y vamos a jugar un poco. Así que ese es como, por favor, para que alineemos la expectativa y después, por supuesto, un tiempo de preguntas. Yo voy a compartir mi pantalla ahora. Ustedes me van a decir si hay algo que no vemos bien. Aquí voy a estar. Estoy viendo si tengo como los permisos para hacer esto, ¿ah? Porque algo acá, muy bien. Yo creo que se ve, ¿no? Se ve perfecto. Perfecto, Bueno, sí. yo creo que no necesito más título que inteligencia artificial. Yo creo que María Paz ha hecho una introducción tremenda y de hecho en su introducción ya nos hablaba un poquito de los números que nos ha traído la inteligencia artificial y claramente esto no es algo que comenzó el 2022, viene décadas de desarrollo, pero lo que ocurrió en noviembre simplemente fue, en mi opinión, si lo pudiéramos simplificar, fue una democratización del acceso o de la adopción de inteligencia artificial, y María Paz nos contaba que lo que a otros nativos digitales incluso les tomó meses o años, porque ese fue el orden de magnitud de compañías tremendamente exitosas, porque no vamos a cuestionar el éxito que ha tenido Netflix, Airbnb, Twitter y otros, pero pensemos que estábamos en el orden de meses o años y nos movimos al orden de días. O sea, realmente la velocidad es algo que creo que no deja de sorprender. Pero esto es uno de los números que yo hoy día me gustaría que conectáramos y que nos ayudara a tener esta conversación, pero hay otro número que me parece muy importante, sobre todo para los roles que ustedes están teniendo en las empresas. Por lo siguiente, hay una estimación del impacto que va a tener la inteligencia artificial generativa, tanto bueno, en los indicadores económicos principales, ¿no? Productividad y crecimiento. Y hay un estudio en particular que me gusta mucho, que es de Goldman Sachs, que proyecta el crecimiento en productividad para Estados Unidos del orden del 1,5%. Después voy a terminar mi presentación haciendo una reflexión con la oportunidad para Chile, pero esta estimación es para Estados Unidos, 1,5%, y hace una estimación este mismo estudio de un 7% en el crecimiento del PIB global. Entonces, a mí me gusta un poco hacer esta reflexión, porque si bien muchos de estos usuarios de ChatGPT, muchos de estos usuarios tomaron el primer contacto con inteligencia artificial, con desafíos personales, jugando, interlocutando con el ChatGPT a partir de experiencias personales, no con un setting de productividad o en el trabajo, realmente vemos que hay un impacto, un valor muy, muy importante, significativo, a nivel de productividad y PIB. Bueno, pero veamos también algunos hechos, porque también muchos yo creo que se preguntan en qué áreas se pueden aplicar o nos podemos beneficiar del uso de la inteligencia artificial. Yo creo que no hay ninguna industria que se quede fuera, pero yo elegí 3 casos. Uno de los casos lo conocí porque Pancho Kemeny me lo enseñó y lo encontré espectacular, que es el de Coca-Cola. Esta plataforma se las dejo aquí, que se llama Create Real Magic. Lamentablemente no está disponible en Chile, está principalmente en los países desarrollados, pero me encantó porque es mucho más allá que una campaña de marketing, es como realmente una evolución, es una plataforma de inteligencia artificial que permite personalizar tu imagen, tu experiencia con Coca-Cola. O sea, realmente a mí me encantó, pueden verla para que los inspire. Sobre todo, es que me gustó traer este ejemplo porque estamos en la mesa de marketing y ventas. Si bien no van a poder como interactuar con la plataforma porque no está disponible para Chile, quizás lo haga Coca-Cola en un segundo release, sí está en YouTube y creo que es súper interesante, y para las que son marketeras y les interesa esto y quieren ser como innovadoras, creo que es súper, súper inspirador como caso. Pero también quería traer un caso chileno, que es muy distinto y nos vamos a mover del mundo del marketing, nos vamos a mover al mundo público, pero el Ministerio Público en Chile, imagínense, con un par de universidades
hizo una aplicación de ChatGPT para apoyar a los fiscales al análisis de grandes volúmenes de información. Es decir, crear un modelo de inteligencia artificial, la verdad es que bastante sencillo, tecnológicamente hablando, pero ¿cuál es la gracia? En vez de que los fiscales, que tienen una cantidad de casos tremendo, hicieran este trabajo solamente con sus capacidades humanas, los fiscales están siendo apoyados con este modelo de inteligencia artificial que los ayuda a analizar los casos con mayor agilidad y mayor certeza. Caso chileno, así que no es nada lejano y además un caso público, o sea, como realmente es para, me gustó este caso un poco para moverles el piso, si alguna de ustedes en su organización, en su empresa, no está jugando por lo menos con esto, no sé si ya está a nivel productivo, pero no está jugando, no está probando, yo me preocuparía un poco. Pero bueno, segundo caso. Y tercer caso, y que aquí yo creo que es un caso inspirador, pero por otro lado, en el cual tenemos que tener resguardos y una fineza muy, muy importante, que es cómo se está usando la tecnología de ChatGPT para apoyar a los médicos y a las enfermeras para mejorar la respuesta a los pacientes. Y esta es una alianza de Microsoft, OpenAI con Epic, que creo que tiene unas características muy importantes porque se han trabajado de forma muy profunda todas las características de ciberseguridad y protección de datos personales, porque estamos hablando de un tema de alta sensibilidad para los ciudadanos, obviamente, para los pacientes en este caso. Así que bueno, tres casos súper distintos, pero solamente es para motivar el hecho de que yo creo que no hay ninguna organización, no importante el tamaño que tenga, ni la industria a la que pertenezca, que quede fuera de esta gran transformación que es la inteligencia artificial. Y ahí una hipótesis, porque esto es siempre una hipótesis, es difícil, y más en tecnología, mirar el futuro y predecir exactamente lo que va a pasar, pero es una hipótesis que personalmente yo también creo que estamos viviendo un punto de inflexión. Y aquí podemos ver, yo traje dos ejemplos que sustentan esta hipótesis. Uno, más que ejemplos, son dos digamos, hechos que sustentan esta hipótesis. Uno es Bill Gates, lo conocerán, creador de Microsoft, y que dice, esta nueva era ya empezó, la era de inteligencia artificial, y él asimila, aquí tiene todo un artículo, yo les dejo solamente el título, pero los invito a leer porque es bastante interesante y es muy corto de leer, así que está muy bueno, incluso varios medios chilenos lo cubrieron en español. Pero dice, bueno, esta nueva era de la inteligencia artificial ya comenzó, y él asimila este punto de inflexión a lo que fue la aparición de Internet o la aparición de los teléfonos móviles. Vamos a ver cuál es el impacto real que termina teniendo, pero finalmente esa es su proyección, y ese es un punto de inflexión. Pero uno podría decir, mira, no, es que Bill Gates es del mundo tecnológico, una persona realmente brillante, pero es del mundo tecnológico de los negocios, así que está bien que él lo proponga así, ¿no? Pero yo quiero complementar esta hipótesis del punto de inflexión en las palabras de Bill Gates con el mundo político. Y aquí tenemos lo que ocurrió recientemente, de hecho, solamente hace unos días atrás, el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se reunió con los líderes de Microsoft, Google y OpenAI, justamente para discutir de inteligencia artificial. Y está claro que el presidente de Estados Unidos, ni ningún presidente ni primer ministro de los estados se va a reunir con una industria en particular si no está pasando algo realmente importante, realmente importante. Entonces estamos viendo que el mundo político y el mundo tecnológico están proyectando que realmente estamos en este punto de inflexión y que no es una tecnología más, sino que realmente es una transformación. Pero me gustaría hacer una reflexión, porque ya les adelantaba que Pancho Kemeny después nos va a llevar a la acción. Pero antes de la acción a mí me interesaba traer un poco sobre la mesa los desafíos. Y traje tres, probablemente me quedé corta, vamos a tener muchísimos más desafíos que esto, pero quiero compartir con ustedes tres desafíos. El primero es regulación y, porque no puse versus, sino que puse regulación y principios, o AI responsable. Aquí voy. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene una velocidad que nos ha deslumbrado, está claro, y evidentemente la regulación, la construcción de leyes, la construcción de acuerdos políticos, tiene una velocidad muchísimo más lenta. Por lo tanto, si bien la regulación es absolutamente fundamental
y yo creo que nosotros como industria tenemos que ser parte también, facilitar la construcción de esa regulación a nivel mundial y en cada uno de los países. Todo lo que respecta a inteligencia artificial responsable y principios es también estructural. En ese sentido, solamente por compartir una experiencia que nosotros tenemos en Microsoft, nosotros empezamos a trabajar todo lo que es AI responsable el año 2017. Por lo tanto, esos cimientos nos permitieron desarrollar la tecnología en base a eso. Y no es que los principios vengan después del desarrollo tecnológico. Primer punto que yo lo dejo como desafío, y también aprovecho a comentar que la Unión Europea, y yo creo que va a ser algo parecido a lo que pasa con GDPR. GDPR es el estándar de hoy día, el referente mundial de protección de datos personales. Personalmente creo que la ley de inteligencia artificial que seguramente va a sacar el Parlamento Europeo, ojalá que este mismo año, va a ser un referente como GDPR. Ahora, ¿cuál es el desafío para Chile? No tardar 7 años, estamos tardando 7 años, y que sale este año la ley de protección de datos personales en Chile. No tardar 7 años en tener una regulación para nuestro país en inteligencia artificial, porque la velocidad de la tecnología, la verdad es que no espera. Primer desafío, entonces. Mucho que decir, podríamos tener una sesión solamente de ese tema, pero lo dejo enunciado. Segundo tema, que yo creo que aquí hay una preocupación muy grande respecto al mercado laboral. Aquí traje una noticia solamente para motivar y mover un poco, pero yo soy mucho más optimista que esto. IBM anunció que todos sus roles más bien administrativos iban a ser detenidos en cuanto a contratación, dada la inteligencia artificial. Pero a mí me gustaría dar noticias también positivas. Y hay un estudio del World Economic Forum muy, muy positivo que hace una proyección para el año 2025. Es decir, ahora, a la vuelta de la esquina. Hace una proyección para el año 2025 a nivel global y dice, mira, se van a crear 133 millones de nuevos empleos con esta nueva era de inteligencia artificial. Pero se van a destruir 75 millones. Es decir, como ganancia neta, de todas maneras, a nivel mundial, vamos a tener 58 millones de nuevos empleos. ¿Cuál es el desafío? Evidentemente, la ganancia y la pérdida de empleo no va a ser homogéneamente distribuido a nivel geográfico, ni por tipo de empleo, ni por background. Evidentemente, aquí hay una oportunidad, pero también un riesgo, y por lo tanto aquí hay un mensaje súper importante a nivel de la organización y de cada uno de nosotros como personas, de cómo abrazamos la inteligencia artificial y cómo la aprendemos y la hacemos parte de nuestro día a día a nivel personal y profesional. Así que bueno, ese es un segundo punto, que es la transformación del mercado laboral. Como les digo, a mí me gusta verlo más desde el punto de vista de las oportunidades, no solamente de los riesgos. Y el tercer punto, que me gustaría también que lo pensaran ustedes en sus organizaciones, es el empoderamiento versus la prohibición. Aquí también traje un ejemplo, y con todo respeto, porque son también empresas que respeto profundamente. Aquí traje el ejemplo de una empresa, pero también ha ocurrido con universidades que prohíben esta tecnología. Es decir, prohíben el uso de ChatGPT, prohíben el uso de inteligencia artificial. Opinión personal nuevamente, porque de eso se tratan conversatorios como estos. Yo creo que más que prohibir, que hoy día es prácticamente imposible prohibir, yo me movería mucho más hacia el empoderamiento y enseñarle a nuestra organización cómo utilizar esta tecnología de manera segura. Voy a terminar con esto, que son 3 cosas que no voy a compartir temas comerciales de Microsoft, no vengo aquí a compartir qué productos, me parece que no es lo interesante en una conversación como esta, pero sí quiero compartir como 3 pilares con los cuales Microsoft ha decidido ser parte de este punto de inflexión que nos trae la inteligencia artificial. Primero, los partnerships. Yo le doy un gran valor al partnership OpenAI a Microsoft. Estoy convencida que Microsoft no habría adquirido la velocidad que tenemos hoy día con la alianza de OpenAI si el mismo dinero que estamos invirtiendo en OpenAI, lo hacemos nosotros como equipo. ¿Por qué? Tenemos un legado tan grande de toda la tecnología que hemos ido desarrollando en el tiempo, que no nos permite la agilidad que tiene OpenAI. Pero ¿qué es lo que sí tiene Microsoft? Microsoft tenía la escala y la capacidad de procesamiento que OpenAI no tenía. Por lo tanto, ¿qué hace este partnership? Cada uno pone lo mejor de sí para impactar y para adquirir esta velocidad. Entonces, primer
primera cosa, el valor de los partnerships, y cuando pienso en sus empresas, creo que también es difícil hacerlo solos. Busquen esos partnerships. Los dejo pensando en ese punto. Segundo, en nuestro caso, estamos embebiendo toda la tecnología que hoy día tenemos disponible en el mundo en Microsoft con estos modelos de inteligencia artificial. Voy a poner ejemplos súper concretos y cortitos porque se me ha hecho poco el tiempo. Por ejemplo, Teams, que muchos de ustedes lo usarán en su empresa. Teams, que es nuestra plataforma de colaboración y de productividad, nos va a permitir, gracias a embeber estos modelos de inteligencia artificial, que si yo me pierdo una reunión, me va a generar automáticamente una minuta de la reunión. Puedo también preguntarle a Teams si alguien menciona mi nombre, si hay alguien que dejó pendiente algo en la reunión relacionado a mí. La verdad es que me va a permitir a mí ser mucho más eficiente. Bing no lo voy a mencionar porque Pancho Kemeny nos va a mostrar incluso en tiempo real ahí un ejemplo de cómo Bing, que probablemente no lo conocen mucho, pero es el buscador de Microsoft que ahora tiene los modelos de OpenAI embebidos. Y tengo un último punto. Entonces, partnership, embeber inteligencia artificial en el core de tu compañía. Eso ha sido uno de nuestras acciones o de nuestros fundamentos. Pero hay otra cosa que me parece tremendamente importante. Nuestra visión es que la inteligencia artificial resulte ser como un copiloto de las personas. Es decir, más que el reemplazo de las personas, es potenciar a las personas. Es decir, inteligencia artificial más personas. Y ahí hay un estudio que recién salió ayer, así que se los quise traer así como muy, muy, muy fresquito y después se les puede dejar el estudio completo. De todo el estudio rescaté dos cosas que muestran claramente cómo es nuestro enfoque de personas potenciadas con inteligencia artificial. En este estudio se identifican 5 obstáculos de la productividad, es decir, de nuestro día a día de los trabajos, en los cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar a superar estos obstáculos. Aquí puse los 5, pero el principal, no tengo tanto tiempo para describirlos todos, pero las ineficiencias de las reuniones, la cantidad de reuniones. Entonces, en este artículo se identifica la forma en que la inteligencia artificial podrían resolver o ayudarnos con estos obstáculos. Y otra cosa que me gustó muchísimo es cómo este estudio aborda cuáles son las nuevas capacidades que nosotros tenemos que desarrollar como profesionales para generar valor en nuestras organizaciones. Y fíjense, el cerebro humano, ¿no? Como la flexibilidad. Me encanta, por ejemplo, a mí me inspira la curiosidad, el juicio analítico. O sea, de nuevo, yo creo que las oportunidades son tremendas. Siempre, obviamente, tenemos que ser conscientes de los riesgos, no vamos a vivir con lentes rosados, está perfecto, pero las oportunidades son tan grandes que yo creo que tenemos mucho del futuro, sin duda, en nuestras manos. Así que esa es la invitación. Y ahora nada, te hago el pase a ti, Pancho Kemeny, para que juguemos un rato, ¿no? Así es, gracias, Fran, y estoy muy de acuerdo con mucho de lo que estás diciendo. Y ahí mirando este gráfico del cerebro, el 30% que está asociado al analítico y a lo creativo, creo que es algo que muchos de los que trabajamos en el mundo marketing, ¿cierto? Siempre lo tenemos como a la palma de las manos, pero creo que a veces se nos olvida y la inteligencia artificial está trayendo un poco eso de vuelta a la mesa. Y como dijiste, quería partir mostrándoles algunas cosas aquí a todos ustedes. A ver, ahí tienes que dejar de compartir para yo poder mostrarles efectivamente Bing, que como decía Fran, ha hecho un impacto muy fuerte en Google, que hasta ahora era el gran buscador y la gran marca que nosotros teníamos en el top of mind de qué era la innovación. Apareció Microsoft con esta asociación con OpenAI hace 3-4 meses. A la semana de anunciar su partnership, lanzan este producto y que nosotros todos estábamos acostumbrados a buscar cierto contenido de esta manera en una hoja de resultados, pero si fijan, esta interacción donde yo con un pequeño slide de mi mouse estoy aquí en este chat que me permite hacerle cosas y preguntarle cosas como cómo definir una estrategia de marketing. Y
el sistema, que es lo mismo que está detrás de ChatGPT, que probablemente, y les voy a mostrar un par de cositas, pero que lo deben haber escuchado, empieza a cambiar nuestra forma en la cual interactuamos con la información, y esto va a también cambiar la forma en la cual interactuamos con el mundo. Eh, Podríamos quedarnos aquí viendo esto cómo funciona, pero les quiero mostrar otras cosas muy rápidamente, y voy a partir por un video que le saqué el audio, así que lo voy a relatar yo, que es de una implementación de inteligencia artificial en un producto que va más allá de lo que estamos quizás acostumbrados, que es cómo le habilitamos la vida, le mejoramos la vida a las personas. Y esta es una herramienta que se llama Be My Eyes, que lo que hace es traducir en tiempo real, es tomar fotos y leer lo que está en el ambiente, ayudar a esta persona no vidente a entender lo que está, entre comillas, mirando, y la puede ayudar a navegar por el mundo. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, y estas son las últimas innovaciones que están saliendo con inteligencia artificial generativa, que no solamente crear texto o imágenes o videos, sino que es cómo le damos visión al mundo. Hoy día Facebook publicó, ayer en realidad, publicó un nuevo paper y un nuevo modelo que le da sentidos a la inteligencia artificial. La capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, ¿cierto? Y probablemente y pronto vamos a tener esta capacidad de sentir el mundo y a través de un sistema de inteligencia artificial. Y ya estamos viendo algunas innovaciones, y no lo voy a hacer correr porque esto va a ser medio lento, pero por ejemplo, lo que son los agentes de inteligencia artificial, que es la forma en la que un AI es capaz de autogestionarse y autoseguir tareas y ir aprendiendo de esas tareas. Entonces, en este sistema que se llama Baby AGI, que está en un sitio que levanté, les voy a dejar el link ahí para que lo vean después, que se llama promptcopilot.ai, te permite poner una tarea, un objetivo, y el AI empieza a correr, a hacerse preguntas, a cuestionarse temas, a analizarlos y a buscar en Internet información y a contextualizarla para llegar a un plan o a un resultado de una tarea, ¿ya? Que es lo mismo que que hacemos nosotros cuando razonamos y debatimos con otras personas, ¿ya? Aquí le pregunté a este AI, le dije, crea un sistema de analítica para marketing digital. Y la primera tarea que definió fue medir la eficiencia de los medios offline, y salió a buscar haciendo una prueba, y después hizo un summary, un resumen, y después acá entre medio pueden ver, salió a buscar en Google herramientas de seguimiento para medios online, ¿ya? Entonces, estamos viendo que estos sistemas, como me le mostraba en el de Bing, se conectan a Internet, tienen información, empiezan a aprender y empiezan a tomar decisiones. Otra cosa que por el lado del marketing también vamos a empezar a ver que va a tener mucho impacto es la generación de imágenes. Y probablemente han escuchado de Dalí o Midjourney, que son herramientas para crear arte con inteligencia artificial. Y probablemente hayan visto cosas como estas, que son un poco más ilustrativas, más creativas, ¿cierto? O digámoslo, más conceptuales. Pero también estas herramientas nos permiten hacer cosas como esto. Perfectamente todo nuestro stock de fotos de nuestra clínica, en este caso, podría estar hecha con inteligencia artificial. O si trabajamos en alguna industria pesada, no tengo que ir a tomar esta foto, la puedo generar con AI. O si tengo una tienda, puedo empezar a crear imágenes, ¿cierto?, que relatan un poco la experiencia o los productos que estoy creando. Y esto son todas hechas con prompts que tal vez han conocido como las instrucciones con las cuales yo le enseño a la AI a entender un poco lo que yo quiero crear. Antes de ir a algunos ejemplos directos de prompting, quería mostrarles una herramienta que se llama Runway. No voy a entrar mucho en detalle del cómo, pero esto lo que hace es, a través de texto, me permite crear videos. Y esto hizo un videito cortito de 4 segundos que, si lo ven, tiene algunos detalles extraños. Esa cara no está perfecta, las manos son medias locas, como que no está al 100 todavía. Pero imagínense en 2 años más, imagínense en 6 meses, esto tiene menos de 4. Y Runway es una empresa chilena fundada en Nueva York por dos chilenos que se conocieron en Nueva York, que tienen 40 años, son jóvenes. Y interesante ver cómo efectivamente en el, Ya, el pues. talento, el talento, son jóvenes, 40 años, ¿no? El talento en Chile existe, y creo que es importante que lo veamos también así, lo salgamos a buscar al mercado y no estemos pensando de que solamente están pasando estas cosas en las grandes compañías como Microsoft. Sí, llevan la batuta,
pero gran parte del desarrollo de la inteligencia artificial hoy día se está llevando por equipos independientes, por grupos de personas que están trabajando de modo remoto, que están trabajando en proyectos open source y que están haciendo un poco de esto, o están haciendo esto casi por el amor al arte. Y yéndonos un poco a ChatGPT, que probablemente todos ya han visto esta interfaz, ¿cierto? Esta plataforma de conversación con inteligencia artificial, y probablemente se han encontrado con cosas como, hey, esto alucina. Cuando yo le pregunto, me voy a ir aquí al modelo 4.4, que es la última versión de ChatGPT o de GPT-4, le voy a preguntar quién es el presidente de, de Chile. ¿Quién es el presidente de Chile? Me va a responder que no tiene información suficiente porque fue entrenado hasta el 2021, septiembre, cuando todavía en ese momento era Sebastián Piñera. Entonces, no tiene este dato hoy día, pero si yo le pregunto al modelo 3.5, que fue entrenado con datos y fue refinado y republicado y reliberado, yo le pregunto quién es el presidente de Chile, aquí sabe de manera inmediata que es Gabriel Boric, incluso habiendo sido entrenado con datos del 2020, hasta el 2021. Entonces, la velocidad en la cual esto está aprendiendo y está siendo reentrenado es bastante alta, y eventualmente esto va a tener información y contexto mucho más actualizado y en tiempo real, efectivamente, en el corto plazo. Entonces, yo acá les quería mostrar, y los que probablemente me sigan o no en YouTube, si me buscan ahí Francisco Gemini, van a ver que esto es como un tutorial en vivo de lo que hago en mi canal y en LinkedIn, que comparto noticias. Acá me gustaría mostrarles un poco el secreto a lo que es el prompt engineering, o la ingeniería de comandos e instrucciones, o prompts, que se llama el concepto. Que en el fondo yo lo que tengo que darle al chat y a los AI es primero un contexto, decirle la forma más fácil de explicar esto es diciéndole al AI que actúa como. ¿Ya? Entonces yo aquí quiero que actúe tal vez como un planificador de medios. Voy a saltar una línea, un par de líneas, y le voy a decir, actúa como planificador de medios, y le voy a pedir que define un plan para una campaña de medios de venta de e-commerce. Le voy a decir que mi producto es botellas de agua, y el plan debe abordar 2 meses de campaña. Antes de correr esto, les voy a mostrar qué pasa si hago el mismo ejercicio y le digo, crea un plan de medios. Aquí me va a empezar a dar cualquier contexto genérico. Dice, crear un plan de medios es un proceso que involucra, y me empezó a dar una lata, ¿cierto? A mansplain cosas sin mucho sentido. Pero voy a volver a el ejemplo donde estábamos recién, donde le di un contexto, le di un alcance de lo que quiero, de una definición concreta, le di, y le voy a dar también acá un formato de salida. Entonces aquí quiero que genera una tabla en Markdown. Markdown es un sistema de código para darle formato al contenido en la web, Markdown, y una lista en Comma Separated Values, en CSV, que después yo puedo cargar Excel, de un presupuesto, del desglose de un presupuesto. Escribí mal eso, no importa. Presupuesto de inversión. Le voy a dar Enter, y aquí voy a empezar a crear efectivamente el plan de medios para mi campaña de e-commerce botellas de agua. Si se fija, me puso negrita, empezó a hacer una tabla. Entonces, a diferencia de lo que les estaba mostrando recién, que era esto, genérico, sin ningún contexto ni formato, como aquí yo le di una definición, hice una definición de lo que yo quería, cuál era el alcance y cuál era el formato en el cual yo estaba esperando el resultado. Voy a correr esto hacia ahí un poquito, ahí. Me generó esta tabla con la semana 1, semana 2, los canales, el objetivo, el KPI, el presupuesto. ¿Ya? Y acá me está haciendo un CDS, que después yo
copio y pego, lo guardo en un texto, en un archivo de texto y lo puedo cargar en un Excel. ¿Ya? Acá después dio vuelta un poco ese mensaje que estaba dándome en el otro ejemplo, que es importante recordar que esto es un plan genérico y necesita más información y ajuste. Y eso es un mensaje súper importante porque normalmente tendemos a considerar que lo que nos está diciendo el buscador, lo que nos está diciendo Google y lo que nos está diciendo el AI es la verdad absoluta. Y eso es un error conceptual porque efectivamente los modelos del lenguaje grandes o el LLM, que son los motores que están detrás y los algoritmos que están detrás de estos sistemas, emulan la capacidad humana de razonar, entre comillas, de alguna manera, de conectar ideas y de generar lo que es el concepto o la palabra probable siguiente. ¿Ya? Es decir, si yo les pregunto a ustedes pan con, la mayoría de ustedes debe haber dicho mantequilla o mermelada, ¿ya? O palta. Entonces, a medida que esa probabilidad se hace más exacta y tengo más contexto, el AI es capaz de generar una palabra o una frase que viene a continuación. Con eso en mente, muchas veces como seres humanos, cuando alguien nos pregunta algo y tenemos que responder rápidamente, podemos alucinar e inventar cosas. El AI hace un poco lo mismo. Esto va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando, van a entrar reglas y modelos que lo van a regular, y efectivamente en el tiempo esto va a tener menos sesgo, menos errores y obviamente va a tener mayor certeza en lo que responde. Y un último ejemplo, porque quiero abrir un poco, sé que no sé cómo estamos de tiempo, me gustaría también igual recoger algunas preguntas. Lo último, y quizás para los que están pensando en emprender, hay dos cosas que a mí me gustan mucho que hace ChatGPT en general, que es decir cosas como dame ideas para un negocio con una inversión de menos de 1 millón de pesos chilenos. Y aquí me va a dar un set de ideas que yo puedo invertir o puedo hacer, crear un negocio, ¿cierto? Con el monto que yo le estoy proponiendo. Me empezó a hablar de la comida casera, puedes crear un negocio de venta, whatever, whatever. Pero no solo esto, sino que imagínense quiero armar un producto digital. Entonces le puedo preguntar al mismo ChatGPT que cree un código fuente para una página web de venta de comida casera. Y este sistema es capaz de, y aquí va a ser un boceto básico de una página web, pero es capaz de crear código fuente, código de programación que me va a permitir, aquí está, ahí va, crear mis productos digitales y me va a dar herramientas. Entonces ahora les mostré dos cosas muy simples. Uno es cómo usar ChatGPT rápidamente para empezar a desarrollar productos digitales para los que no tienen los skills o no han tenido la oportunidad de programar. Esto es una herramienta que los puede acompañar. Y creo que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que decía en una entrevista hace poco, el AI se va a transformar en este copiloto en nuestra vida. Claro, este es mi copiloto de programación. O lo que les mostraba en el ejercicio anterior. Si yo no tengo el conocimiento o la experiencia, puedo apoyarme en herramientas como ChatGPT o en otras plataformas para hacer cosas como un plan de marketing, para hacer un plan de contenidos, para crear una estrategia o efectivamente definir tácticas para vender mis productos y obviamente potenciar los resultados de negocios de mi empresa. Y con eso creo que estamos como un poco como en el tiempo. No sé, María Paz, cómo estamos. Quizás si hay Vamos alguna bien. pregunta. Sí, hay un par de ¿Estamos bien? preguntas relacionadas a esto que estamos mostrando. Perfecto. Que dice Claudia, para hacer esta consulta en este formato, ¿hay que tener un plan pagado en ChatGPT? No, hay una versión gratuita que te da acceso al modelo 3.5, que el modelo 3.5 es un poco menos exacto, no quiero decir que no es mejor, que es peor en el fondo, pero es gratuito. Y la versión pago que vale $20 de ChatGPT Plus te da acceso a la versión 4, que es un poquito más exacta y más certera. Uno paga la licencia. $20 cada cuánto Ve- tiempo, mensual. al mes, sí, Ya. $20 al mes, un poco menos de, creo que son 18.000 pesos. Con Ujú. 18.000 pesos al mes te da acceso a este GPT-4 que tiene la gracia de ser un poquito más exacto y las respuestas son más certeras. Ya. Y entre usar inglés o español, ¿qué recomiendas? ¿Hay que usar inglés Ah, o español no, funciona bien? eso es algo súper interesante que hace ChatGPT y los modelos de lenguaje. De hecho, hay un caso
en Google que una de las herramientas de traducción aprendió una lengua india con solo 5 palabras. ¿Ya? Logró descifrar el lenguaje con un ejemplo muy pequeño. Entonces yo aquí le puedo decir cosas como make a marketing plan y le voy a decir print in Spanish. Y esto es capaz de entender el lenguaje independiente de lo que yo le pregunto. Entonces puedes hablarle en español o en inglés y responderle en español o en cualquier idioma. Yo lo podría uso pedirle un muchísimo, plan de marketing en portugués y me lo hace. totalmente. Yo lo uso mucho para traducir. De hecho, como tengo un poco la información, el Spanglish en la cabeza, lo uso entre español e inglés, salto de un lado al otro y es mucho mejor que el Google Translate. Muchísimo mejor. Incluso, aquí como modo de juego, a ver, tengo una cajita acá, le puedo decir que me lo escríbelo en chileno. Entonces va a usar modismo chileno. Se está demorando un poco más, pero ahí va. Bueno, me está hablando de qué es el chileno, el castellano, pero si le digo, dime, a ver, escribe un mail de bienvenida en chileno. Hola, ¿cómo estáis? No sé, sabe esas cosas también. Entonces es bien interesante cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, múltiples contenidos para múltiples países, uno escribe en una forma y después lo localiza o lo tropicalizas con el dialecto del país o la zona y el lenguaje que quieras. Bien interesante eso. Ya. ¿Y el sistema aprende de nosotros o de los datos? ¿Cómo va aprendiendo el sistema? Eso es Sí, ¿Cómo aprende la inteligencia artificial? este sistema, en particular ChatGPT, lo que han hecho es que para todos los usuarios que no hagan el opt-out, en el fondo que no decidan desvincular un poco el historial de sus conversaciones, si se fijan acá, yo tengo un historial de chats. Todos estos chats que son mis históricos entran a un sistema de entrenamiento. Si yo me desuscribo de ese servicio, diciéndole aquí en las configuraciones que aquí Data Control, que no use estos datos, que no los guarde, Clear Chat, ahora creo que los perdí todos, ya se van a borrar. Se van a borrar después de 30 días y no van a ser para entrenar, no van a ser usados para el entrenamiento. Entonces hay un problema y hay una brecha de seguridad importante que hay que estar consciente, que es por lo mismo Samsung dijeron como que a sus empleados no podían usar ChatGPT porque se abría el espacio de las brechas de seguridad, y ahí la Fran probablemente tenga más detalle al respecto, pero tiene que ver con cómo yo le estoy dando información y esa información está siendo usada para entrenar los modelos. Ahí Franz quiere agregar algo. ¿Sí? Sí, yo creo que el tema de protección de datos, ciberseguridad, esto está en el centro, así que me encantó la pregunta. Y para el mundo enterprise, es decir, el mundo corporativo, nosotros tenemos un tratamiento de volúmenes de data sensible, de nuestros negocios, de nuestros clientes. Yo creo que aquí es muy importante que las empresas, más que prohibir, yo la verdad lo que recomiendo es más bien tener ciertas políticas y por supuesto entrenar al equipo de cómo utilizar esta herramienta de manera segura y robusta. Cosas muy concretas y que nosotros estamos haciendo en esta línea y que les recomiendo utilizar estos ejemplos. Nosotros no utilizamos la versión gratuita, obviamente, de ChatGPT. Nosotros creamos playgrounds, es decir, lugares de juego disponibles para todo el equipo, por supuesto, que tienen la tecnología de OpenAI, pero están en nuestra nube, en Azure. ¿Por qué? Porque en nuestra nube todas las características de seguridad, privacidad, etcétera, son las que prevalecen y no están en esta versión gratuita, que la versión gratuita me parece extraordinaria para democratizar y para aprender, para una utilización a escala y sensible y de operación de tu negocio. Yo la verdad, mi recomendación sería que pusiéramos la ciberseguridad, la protección de datos personales por delante.
y ahí, como les digo, una de las vías que hay, y no digo que esta sea la única, pero una de las vías que hay es utilizar todos los modelos de OpenAI en Azure. Hay un comentario que quiero conectar con esto, porque hay un comentario respecto de que si OpenAI es o no es de Microsoft. Uno de mis puntos de la presentación fue justamente hablar del partnership que OpenAI y Microsoft tenemos. No es que Microsoft haya comprado OpenAI, Microsoft ha invertido en OpenAI y trabajamos de manera conjunta, y los modelos de OpenAI corren con exclusividad en la nube de Microsoft, pero no hay un sentido de propiedad, sino que yo creo que es un sentido de partnership, que es un valor que creo que es muy rescatable, dada la velocidad de cambio que tiene la tecnología. Y es algo que yo los llamo a reflexionar. No todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, sino que la colaboración, el partnership son realmente súper importantes. Así es. ¿Puede Y mentir? Hay un complementando, último punto, Pancho, que sí, me puede encanta este mentir. tema, como si podemos mentir o si se puede mentir o no. Esto se parece mucho a las personas, ¿o no, Pancho Kemeny, con las alucinaciones? Sí, La- es que sí, Esto a es mí esa entretenido, sí. pregunta, esa pregunta de si es que puede mentir, Dale. como claro que puede mentir, pues si las personas mienten y esto está basado en el modelo mental de las personas. Ahora, más allá de que pueda mentir o no, el punto está en que uno es responsable del resultado del AI. Entonces, si el AI te dice una burrada, el responsable de no haber filtrado eso es la persona que está operando, no el AI. Creo que eso es súper importante de tener como un poco de hacerse cargo de lo que está haciendo con la inteligencia artificial. Y lo decía anteriormente, no porque el AI lo dice es verdad, es un problema conceptual, pero sí, puede mentir, efectivamente puede inventar cosas que son mentiras, pero no es que esté mintiendo, solo está generando lo que es la siguiente palabra más probable, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero hay Y una pregunta, ¿cómo hacen las interpretaciones? Porque un mismo hecho histórico puede tener varias interpretaciones. Por ejemplo, ¿cómo vamos, si un niño le pregunta motivos de la Segunda Guerra Mundial? Hay muchas interpretaciones de eso, por ejemplo, o de un hecho. de hecho, Cómo hay, lo... hay, hay hay varios casos, sí, hay varios casos y ejemplos donde el AI, por naturaleza de los entrenamientos, tiene ciertas tendencias. ¿Ya? Eh, por ejemplo, hay un caso que le vi hace poco, ¿es bueno estar orgulloso de ser blanco? Y el modelo te dicen, como modelo de lenguaje no puedo tener opiniones sobre no sé qué. Y después le preguntaban, ¿es bueno estar orgulloso de ser afroamericano? Y decía, sí, resguardar tus herencias culturales es importante. Entonces, tiene que ver también con las sensibilidades que están arriba de la mesa, donde efectivamente hay un control que está sobre el AI, que son personas que le han ido poniendo tonos y colores. Entonces también hay que tener ojo con eso. Y quiero referirme a la pregunta que hace, o el punto que pone ahí Fran, que dice cuáles son los mejores modelos, si el de Google o el de Microsoft. En realidad, para mí, ninguno de los dos. El mejor modelo, al final, es el que está entrenado con tus datos y para tu caso de uso particular. Si yo tengo un modelo abierto, genérico, como es ChatGPT, lo más probable es que el resultado sea genérico y no sea específico a mi caso y a mi necesidad de negocio. Entonces es importante un poco tomando lo que decía Fran respecto a los espacios cerrados, un poco más controlados que uno puede crear a través de los APIs, sea o el de Apple, o el de directamente el de Google, o el de Microsoft o el de OpenAI. La gracia está en poder darle contexto propio del negocio, contexto propio de la empresa, y de esa manera crear un modelo que sea fino a la necesidad del negocio y a la necesidad del cliente. Que uno sea mejor que el otro. De hecho, hoy día la conversación, hace un par de meses atrás, éramos ¿cuántos parámetros tiene GPT-4 versus GPT-3? Y GPT-5 va a tener muchos más. Y esa conversación va en retroceso. Es como, ¿cómo hago un modelo igual de inteligente con menos parámetros? Entonces, al final es como la calculadora o los computadores. Hace 10 años atrás se hablaba de los gigahertz que tenía la máquina. Y hoy día es como, ¿qué es un gigahertz? A la gente ya no le importa, ni es relevante, ni tampoco sabemos. Va a pasar un poco lo mismo con los modelos de IA, que al menos son más grandes. Si son más entrenados con más datos, va a ser menos relevante, así es, va funcional. Si es que realmente genera valor o no. ¿Qué pasa con Perfecto. los ladrones o narcos que utilizan AI? Sí, ahí pasa un poco lo mismo.
Lo mismo con las mentiras y con las alucinaciones y un poco con el bias o con los sesgos. Los sistemas están hechos, están supervisados para que no den respuestas como, por ejemplo, cómo construir una bomba nuclear. No te va a decir. Hay formas de darle una vuelta para engañarlo, para que te dé una respuesta que te puede servir para. Pero al igual que en todos los sistemas, cualquier actor negativo, cualquier actor malo, malintencionado, va a usar el sistema para algo que no es para lo que fue creado, ¿no? Pasa con todas las tecnologías. El celular no fue creado para los robos y ahí está. Ya. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Claro. Gracias. Oye, Pancho Kemeny, en esa misma línea, por eso yo en un momento mencionaba la importancia de la regulación. O sea, Perfecto. está bien el tema de los principios, pero los principios en combinación con la regulación tienen mejor resultado, eso lo sabemos. Chile en este año se espera también realmente un avance histórico, porque va a aprobar 2 leyes que yo creo que nos van a dar un mejor escenario. Ley de ciberseguridad y ley de protección de datos personales. Pero yo les contaba anteriormente, la ley de protección de datos personales, el estándar europeo, que hoy día es el estándar que imita el mundo, GDPR, eso sucedió hace 7 años. Entonces nosotros tardamos 7 años en generar esa regulación. Yo creo que los tiempos que está teniendo la inteligencia artificial ya no aguantan esos 7 años. Entonces, para tener estos entornos más seguros, si bien yo creo que las empresas tenemos un rol y las industrias tenemos un rol súper importante en cuanto a los principios, a los usos, la regulación también es súper necesaria. Yo creo que ahí en la discusión vamos a estar todos como actores, el mundo público, privado, la academia. Entonces ahí yo creo que, nada, Pancho, solamente para complementar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, comentaste el caso de la Unión Europea, que hasta ahora no se ha pronunciado oficialmente, pero Italia ya le puso una prohibición a ChatGPT, no por el uso de los datos, no por el uso del AI, sino que por la mala gestión de los datos que tiene la Dato. plataforma, por la gestión del dato. Y efectivamente, el problema no está en que el AI invente lecera, porque va a pasar igual que en todos lados. El tema está en qué pasa con esa información y la gran duda que hay es cómo funcionan estos modelos. Entonces, como no sabemos qué pasa en esa caja negra, tenemos que resguardarnos en algún lugar y por ahí los datos es un muy buen punto de partida. Mm. O sea, tenemos que tener cuidado con el uso de esta herramienta, no pasar la información confidencial partiendo. Así es. Ya, O sea, perfecto. menos la versión gratuita, María Paz. Yo creo que si las organizaciones se generan un entorno, yo ya comentaba en particular, nosotros tenemos un entorno en nuestra nube en Azure, que es algo que puede hacer cualquier organización, con los modelos de OpenAI corriendo en nuestra nube, con los estándares de seguridad y de protección de datos que tiene transversalmente Azure, es un entorno de seguridad distinto. De hecho, uno de los principios con los que trabajamos nosotros en inteligencia artificial en inglés es your data is your data, es decir, tus datos son tus datos y no nos sirven a nosotros para hacer recomendaciones o para aprender, para ayudar a otro cliente o un otro usuario. Entonces, creo que en este caso, y también una recomendación, típicamente cuando usamos una tecnología nosotros hacemos next, 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 next. Como estamos en el inicio de esto, creo que es sumamente importante a nivel corporativo, estamos hablando aquí en un encuentro de líderes de organizaciones, líderes de empresas, nosotros tenemos que saber cuáles son esos términos y condiciones, cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial de manera positiva en nuestra organización y no se va a transformar en un riesgo, así que yo le doy gran importancia a ese punto. Perfecto. Ya, nos quedan pocos minutos y quería preguntarle a ustedes qué recomendación le darían a estas mujeres que están aquí viéndolas como para partir. ¿Cómo parten con esto? ¿Por dónde partimos jugando? A mí me encanta primero usar una palabra sencilla, curiosidad por aprender. Y la curiosidad por aprender acá, yo creo que podemos leer, seguir a Pancho Kemeny, que siempre nos comparte posts súper entretenidos, videos, etcétera. Pero yo creo que hay que meter las manos, no importa el rol que tengamos. O sea, yo también estoy en un directorio. O sea, y obvio, o sea, yo creo que hay que probar, escribir prompts, equivocarse, darse cuenta cuándo tenemos buenas respuestas, cuándo tenemos malas. O sea, yo encuentro que hay que remangarse un poquito y aprender, ser curioso. Hay muchos cursos pagados y no pagados. Y yo sé que los gratuitos me encontré unos cursos tan buenos,
Pancho Kemeny, no sé si aquí incluso podemos dejar algunos cursos que tú hayas hecho, yo voy a dejar algunos links también, porque hay muchas fuentes. Sí, yo concuerdo contigo, Fran. Aquí lo más importante es jugar. La gracia de esto es la democratización, que todos tenemos acceso a las mismas herramientas. Algunas son gratis, otras son de pago, pero todas están un poco como en la misma vara, fáciles de usar. No hay que estar intimidados por la, digamos, la brecha tecnológica ni técnica, porque al contrario, están hechas para que las use cualquier persona, y eso es lo importante. Perfecto, o sea, son herramientas fáciles. ¿Y qué pasa con los derechos de autor? Eso es una pregunta. Si yo creo una imagen, ¿puedo usarla en una campaña publicitaria, por ejemplo? ¿Llegar y usarla? Sí, totalmente. No hay... Totalmente. Sí, la pregunta de los derechos de autor podríamos discutirla, da para una discusión completa, pero a ver, el modelo nunca va a copiar exactamente una obra existente. ¿Ya? Yo he intentado de replicar la Mona Lisa y no hay caso, no va a quedar igual. ¿Ya? Y también cuando le digo escribe un cuento como una persona o escribe un cuento copiando a otro, siempre va a haber una diferencia. Y si uno prueba los sistemas de validación que te permiten chequear si es que el contenido fue hecho por una AI o no, la gran mayoría de las veces te dicen que fue creado con un humano. ¿Ya? Es muy difícil detectarlo, es muy difícil. Y en esa misma línea, cualquier cosa que tú crees dentro de las políticas de uso y de los derechos de uso, un poco de los términos y condiciones de las plataformas, todos te otorgan derecho de uso comercial del producto. Lo que sí es que ninguna de lo que tú haces es patentable hasta hoy día. Perfecto. Y no, están haciendo una pregunta, pero que no vamos a alcanzar a responder, que es la relación de ChatGPT con el metaverso. Eso va para un encuentro Eso, María Paz. Sí, eso es otro encuentro, sí. Qué buena Sí, pregunta. eso ya la próxima. Pero no está tan lejos, no está tan lejos, es un peldaño de uno al otro. Claro que sí, no es que hayamos matado al metaverso con esto, tal vez. Bueno, Yo no creo. los que fueron, acuérdense que el año pasado hicimos una charla de metaverso, la pueden revisar en el YouTube de RedMat, ahí está disponible, ¿eh? Para que vean todo lo que estábamos hablando. Ya, entonces estamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren, Francisca acaba de dejar en el chat la campaña Coca-Cola para que la vean. Hay comentarios de que en YouTube hay tutoriales que pueden revisar. Yo les recomiendo seguir a Francisco Kemeny en LinkedIn, por lo menos, porque está dejando material súper bueno. En YouTube también, así que síganlo. Bueno, y a Francisca también, que también está contando en qué está Microsoft, en cuáles son los últimos avances. ¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias. Le agradecemos a todas, a todos por haber participado en esta interesante charla sobre los desafíos de la inteligencia artificial para los profesionales de hoy, buscando potenciar nuestra causa interna relacionada con el desarrollo de carrera de las socias de RedMat. Esperamos que los contenidos hayan sido un verdadero aporte para la trayectoria profesional de cada una y también deseamos contar con ustedes para una próxima actividad. Recuerden que RedMat somos todas, así que nos pueden dar todas las ideas y sugerencias, son todas bienvenidas de cosas que podemos organizar, cosas que quieren aprender. Hay gente aquí muy generosa, así que les damos las gracias a Francisca y Francisco por habernos acompañado hoy día y ayudar a abrirnos los ojos en lo que se está hablando, lo que está de moda y lo que nos tenemos que preparar. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos ustedes por tenernos. Gracias.